Entonces, Ricardo, una mala noticia le tengo. No me diga, ¿mala noticia o buena noticia? No sé usted cómo la vaya a tomar. El presidente Petro está trinando esta mañana un larguísimo trino. Yo no sé cuánto se demora escribiendo, padre. Usted un trino de muchos párrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14 párrafos. Lo que pasa es que eso no es solo el presidente. Tenga claro que aquí hay una estratega detrás, Néstor. Estoy contando aquí. Eso no es el presidente solo. No, esto es el presidente solito, No. dedito para arriba. Estoy seguro que no. Ricardo, el presidente Petro le dedica a usted, que es el director del servicio informativo de Blue Sí, Radio, señor. que trabaja aquí en Mañanas Blue, Sí, señor. le dedica una cantidad de preguntas que yo voy a tomarme el atrevimiento de Bienvenido formular. al mundo del periodismo al presidente Petro. Bueno, Ricardo, el presidente lo que hace es responderle, está en Montevideo, para que los oyentes ubiquen el escenario, el presidente está esta mañana en Uruguay, y le responde El país pendiente de la ley de financiamiento y el presidente pendiente de mi Twitter. Bueno, gracias, presidente. El presidente le responde a un mensaje suyo en Twitter. El presidente entra a Twitter y comienza Es que esta mañana publiqué la denuncia que sí firmó el ministro Ricardo Bonilla contra Nicolás Alcocer Petro de Ricardo Bonilla. Vamos para allá. Mm. Ricardo Ospina, Sí. usted, Sí. dice el presidente Petro, es el mismo periodista que informó falsamente que el año pasado se llevaban magistrados rescatados en helicópteros del Palacio de Justicia por una manifestación popular contra fiscales corruptos. ¿Puedo responderle eso? Nunca sucedió este hecho, por favor. Uno. Voy a quitarle 3 minutos a los oyentes. Sí, hagámoslo rápido. Porque me parece que como es el presidente descalificándolo a usted, Sí, bueno. yo le traslado las preguntas Sí, bueno. y usted me responde lo que le parezca. Listo. No, lo primero es que esa manifestación popular fue una manifestación de las bases del petrismo, lideradas y incitadas presuntamente por el señor Xavier Vendrell, contra la Corte Suprema de Justicia, presionando a la Corte Suprema de Justicia para que eligiera fiscal general. Ricardo, no era contra fiscales corruptos. ¿Usted informó falsamente que se estaban llevando magistrados rescatados en helicópteros? No dije una palabra, nunca mencioné, jamás, ni al aire, ni en Twitter, presidente, mencioné, y lo reto a que me publique donde digo yo que salieron magistrados en helicópteros. Lo invito, presidente, a que lo diga. Ricardo. Sí dije que algunos manifestantes simpatizantes suyos habían lanzado piedras contra magistrados que tuvieron que devolverse al Palacio de Justicia, que sí pasó, presidente. Lo malinforman al presidente. Como el presidente en este trino está peleón, está hostil con Ricardo, calmado. Sí, señor. Bueno. No le responda al presidente hostil, peleón. No, es el presidente, pero con vehemencia sí tengo que responderle, porque es que el presidente se dedica a propagar noticias falsas y eso no está bien. Bueno, dicho que es noticia falsa, que usted nunca dijo lo que le está atribuyendo al presidente, dice el presidente, le dice a usted, Ricardo, aprovechando la renuncia que presentó Bonilla ayer, presenta otra información falsa. Usted, Ricardo Ospina, presenta otra información falsa y sin investigación, en mi opinión, solo con la intención de presentar un gobierno dividido y mancillar mi familia. Le haré, por tanto, esta vez unas preguntas. Bueno, ahí hay una interpelación al presidente. Uno, que la información de la denuncia que entabla su ministro Ricardo Bonilla sale antes de la renuncia de Bonilla, sin que supiera el país que iba a renunciar Ricardo Bonilla. El presidente tal vez se levantó tarde. Antes de que él le pidiera la renuncia a Bonilla. Claro, porque eso fue a las 8 de la mañana de ayer y la renuncia se conoce a la 1:30 de la tarde de ayer. Ricardo Ospina, sírvase responder ante este despacho. Al presentar Ricardo Bonilla la carta... Bueno, pero otra cosa, ninguna intención de presentar un gobierno dividido, mancillar la familia, como ya lo había dicho Néstor. Fundamentalmente son datos que deben ser conocidos por la opinión pública. Es que no entiendo cuál es la molestia del presidente en que se conozca esto. Le atribuye a usted el hecho de que el ministro de Hacienda haya remitido la denuncia contra Roa y contra su hijo. Héctor, creo que el presidente está molesto por el tema personal de que aquí metieron a su hijo, ¿no? A Nicolás. Sí, está muy... Yo por eso quiero que Ricardo, porque Ricardo lo sé, porque confío en él,
ha hecho un trabajo informativo y un trabajo de investigación serio y ha hablado con las fuentes alrededor de este tema. Entonces el presidente dice, es Ospina, es el mensajero el que está intentando dividir al gobierno. Y me parece que allí hay un problema de percepción. Primera pregunta, Ricardo. Ojo, me da pena con los oyentes. Se perdió la entrevista de Laura Sarabia de la semana pasada, ¿no? Este cuestionario es largo. Ospina, al presentar Ricardo Bonilla la carta remisoria a la Fiscalía sobre una denuncia anónima, ¿reparó usted, el periodista, que la carta de Bonilla fue firmada en octubre y no ahora, después de su renuncia? Pues por supuesto, es que lo dijimos ayer aquí y la publicamos del 27 de octubre, la carta. Es que el presidente solamente se basa en el Twitter suyo y entonces el presidente supone que usted publicó la carta después de la renuncia de Bonilla. Hay alguien carboneando al presidente. Segunda pregunta. Señor. ¿Reparó usted, periodista, que si la denuncia es anónima, entonces la denuncia no es de Ricardo Bonilla, que solo la remite a la Fiscalía como es obligación de todo funcionario público obligado por la Constitución? Yo le vuelvo a leer lo que dice el documento. Asunto, segundo alcance, información a informe de irregularidades en la empresa Urra S.A. ESP. Dice Ricardo Bonilla. Respetados señores, en atención a las denuncias formales que fueron presentadas el 23 y 27 de agosto de 2024, me permito presentar la siguiente ampliación de dichas denuncias en virtud de los hechos adicionales recibidos y en cumplimiento de los deberes legales y constitucionales establecidos para los servidores públicos, tal como lo señala el artículo 67 de la Ley 906 de 2004. La denuncia, el ministro la encontró creíble. Sí, y por eso la amplió. Tercera pregunta, a ver, señor periodista. Señor. ¿Reparó el periodista que en la denuncia anónima se hablaba de un contrato de Urra con el consorcio Luxim Power Chain y que este contrato es de 2021, donde yo no gobernaba el país sino Duque? Sí, es que lo que está aquí en medio de la denuncia es que, según la persona que le hace llegar el documento a Ricardo Roa, y es evidente que así es, entre ese consorcio y Urra hay un pleito, porque la obra, presidente, tiene un retraso de 2 años. No se ha podido entregar y también publicamos ayer las cartas. Lo que dice el denunciante es que vía Nicolás Alcocer y Ricardo Roa, ese consorcio estaría presionando a la Junta Directiva de Urra y a la directiva de Urra para que les dieran 60.000 millones de pesos de indemnización y aparte de eso para quedarse con un nuevo contrato de otra planta de energía solar vinculada con Urra. Néstor, pero una cosa no quita la otra. Es que no se puede. El contrato se entrega en 2021 y esto está pasando en 2024, mitad de gobierno de Gustavo Petro. No sé, Aurelio, cuándo voy a terminar este cuestionario, porque el presidente le dedicó una eternidad a responderla, a hacerle preguntas a Ospina, y yo me voy a gastar aquí media mañana haciéndole las preguntas a Ospina. A ver si salimos rápido. Pero hay un hecho. A ver si salimos rápido del rollo en el que nos mete el señor presidente. Cuarta pregunta, señor periodista. Señor. ¿Reparó o investigó el periodista Ricardo Ospina que la esposa del señor Cerón, dueño de Luxim, cuyo apellido materno es Petro, no es familiar mío? Y que como cualquier Ospina no puede tener relación familiar con usted, señor periodista. ¿Acaso puede usted deducir que todo Petro es mi familiar de acuerdo con la ley colombiana sobre familia? ¿O usted se dejó engañar de la intención del autor del anónimo y no investigó, señor Ospina? Yo quiero decirle primero al presidente que en la denuncia inicial de ayer no mencionamos a la señora de segundo apellido Petro. Mencionamos a Nicolás Alcocer, a Ricardo Roa y a David Cerón. Fíjese que después, cuando el periódico El Tiempo revela el documento que le llega a Ricardo Bonilla sobre las 11 de la mañana, es que vemos que en el documento, en la denuncia, dice que esta persona sería familiar Petro. del presidente. Claro. Pero Sí, eso no es ni sustento ni parte de la denuncia Ricardo, fundamental. El presidente, permítame decírselo claramente, el presidente le está atribuyendo a usted lo de los helicópteros en el Palacio de Justicia, lo de la interpretación de que la señora... Es que ayer no se Petro mencionó la señora, es más, creo que ni siquiera en la denuncia del ministro Bonilla se pone el segundo apellido de la señora. Sobre el tema de apellidos viene la pregunta, la más interesante, es la número 5. A ver. Ospina, número 5. Señor. ¿Reparó o investigó el periodista que si la señora Muñoz Petro es amiga de Valentina Alcocer, ambos apellidos populares y extendidos en Córdoba y Sucre, esta joven puede no tener nada que ver con empresas contratistas o tampoco pertenecer al núcleo familiar mío o de mi esposa? Yo tampoco menciono a Valentina Alcocer.
El nombre de Valentín Alcocer aparece en la denuncia que le llegó a Ricardo Bonilla y él remitió a la fiscalía. ¿Y nunca se refirió usted a Yo Valentín Alcocer? nunca la he mencionado. Sexto, reparó, investigó el periodista que Power China es la más poderosa empresa pública de energía de la República Popular China con activos de 178 mil millones de dólares en todo el mundo. Sí, pero además hay que hacerle una glosa a eso. Según reveló ayer el periódico El Tiempo... Pero pregunto yo, no, nada. ¿Y qué tiene que ver que Power China, por ser China y muy grande, entonces pero además me llama la atención que con ese músculo financiero Power China tenga esos líos hoy financieros en la planta solar en Urrá? Pero además un dato que no es menor. El periódico El Tiempo, Marta Elvira Soto, revela ayer que el representante de Power China, uno de los representantes en su momento, hoy, y también que aparecía como director financiero de esa firma, es una persona que tiene que ver con el círculo cercano de amistades de Verónica Alcocer. Óscar Felipe Rueda Plata es hijo de Óscar Orlando Rueda García y de Marta Plata. Marta Plata es hermana de Carolina Plata. Carolina Plata es una de las mejores amigas de Verónica Alcocer, primera dama. Carolina Plata ha tenido contratos en este gobierno por 20 millones de pesos mensuales para el manejo de las casas protocolarias de la Casa de Nariño. Carolina Plata es esposa de Danilo Romero, uno de los mejores amigos del presidente Gustavo Petro y de Ricardo Roa, y que en la primera denuncia de Urrá que entabló el ministro de Hacienda aparece presuntamente beneficiario de los contratos. Danilo Romero, Carolina Plata, Marta Plata, Óscar Plata, Power China, Urrá. Voy a pedirle, Ricardo, respetuosamente a los asesores del señor presidente Gustavo Petro, como él tiene una información en redes sociales, que le pasen este fragmento porque hay preguntas que él no responde sobre doña Carolina, sobre la señora Plata, sobre el señor Danilo Romero, sobre Villapinzón, que tienen también que ser respondidas. Presidente, aquí respondemos, pero usted también tiene que responder. Octava pregunta. Séptima. Miércoles. Investigó el periodista Ospina que el contrato de construcción de una granja solar para Reficar Ecopetrol realizada con Power China, que menciona en el anónimo, y que inauguré en acto público a donde invité a mi hijo, está firmado en el año 2021 en el gobierno de Duque de Bayona y Luigi Echeverri. ¿Y? Pues es que en la denuncia publican una foto en la que aparecen Gustavo Petro, Ricardo Roa, Nicolás Alcocer inaugurando esa obra de Power China, ¿sí? ¿Y? Pero además la 7 lo que dice es que él inaugura obras que venían del gobierno anterior. ¿Y? 8. Investigó el periodista que el contrato INTI 2 se lo ganó un ex empleado de la empresa Urrá, amigo de actuales directivos. Sí, pues socio de Power China y, según la denuncia, representado por David Cerón y la señora Lucía Muñoz, que según dice la denuncia, que trasladó su ministro Ricardo Bonilla a la fiscalía, habría utilizado a Nicolás Petro para hacer lobby y para presionar a la junta directiva. 9. Reparó o investigó el periodista Ospina que soy yo el que ha pedido que la empresa Urrá y GESELCA, propiedad del Ministerio de Hacienda, sean vendidas a Ecopetrol como parte del pago de la deuda de la gasolina que le debe el gobierno a esta empresa por la deuda que dejó Duque en una cuantía de 70 billones de pesos. ¿Y eso qué tiene que ver con la denuncia? 10. Reparó, investigó el periodista que mi propuesta no afecta al presupuesto nacional como si lo afectó al pagar desde el presupuesto el subsidio a la gasolina de Duque, y que mi propuesta permitiría transitar a energías limpias en el Caribe y en Ecopetrol, reduciendo radicalmente las tarifas a los usuarios. No se da cuenta el periodista que los autores del anónimo no quieren perder su poder en Urrá ante mi propuesta y mis denuncias. Prefiere el periodista fortalecer los argumentos de los corruptos solo por golpear mi nombre y el de mi familia. Si el que denunció fue Ricardo Bonilla, fue su ministro de Hacienda, Néstor. Y además no tiene nada que ver esto con la propuesta que tiene el presidente sobre la venta de Urrá a Ecopetrol, que además creo que está revelando en su trino. Esto es un tema que está en investigación, dependerá de la Fiscalía. Claro. Pregunta número 11, el presidente la numeró mal. Ricardo, si usted me permite, esta la voy a contestar yo. ¿Por qué el periodista Ospina o Blue Radio y Caracol Televisión
tienen tanto afán de atacar al ministro Ricardo Bonilla y a mi hijo Nicolás Alcocer y a mi familia en general con este tipo de informaciones amañadas y mentirosas? Presidente, no hay ningún afán ni de Blue ni de Caracol Televisión, yo no lo represento, pero puedo suponer, porque son colegas míos con quienes trabajo de cerca, ni de Ospina ni de nadie aquí en perjudicar ni a su ministro Bonilla ni a su hijo Nicolás Alcocer. Todos son hechos. Lo del ministro Bonilla, señor presidente, usted mismo lo tumbó. Lo de su hijo Nicolás, no meta, presidente, a su familia en temas de gobierno, que ya 0 y van 2. Y sobre la última pregunta, ¿por qué no aclaran que la factura de la empresa Caracol Televisión, que sirve para que el Consejo Nacional Electoral inconstitucionalmente me haya iniciado investigación por sobretopes, estaba duplicada en la contabilidad de la campaña? Presidente, esos acuerdos de Caracol Televisión en su campaña, esos acuerdos son temas administrativos en los que yo no tengo absolutamente nada que ver, que corresponde a un asunto de contabilidad. Esos asuntos son de administración de Caracol Televisión, no son de Blue Radio ni de Caracol Televisión, oficinas, salas de redacción y departamentos de periodismo. Señor presidente.